Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Muhammad Ali tenía un árbol genealógico problemático. Para entender quién era Muhammad Ali y qué lo motivó en su vida, es importante conocer sus antecedentes familiares. Como muchos otros afroamericanos, el árbol genealógico de Ali incluía esclavos y dueños de esclavos. Muhammad Ali nació como Cassius Marcellus Clay, un nombre que se remonta a su bisabuelo, John Henry Clay, un esclavo cuyo nombre proviene de su dueño, el político de Kentucky, Henry Clay. A pesar de ser dueño de esclavos, Henry Clay era un colega cercano de Abraham Lincoln, y tenía puntos de vista similares contra la esclavitud. Clay también fue uno de los fundadores de la Sociedad Estadounidense de Colonización, que propuso liberar a los esclavos y enviarlos de vuelta a África. En fecha desconocida, el bisabuelo de Muhammad Ali, John Henry Clay, se emancipó y obtuvo una pequeña propiedad donde hizo crecer a su familia. Pero en los años posteriores a la emancipación, la vida de los estadounidenses negros no fue nada fácil. En particular, el abuelo de Muhammad Ali, Herman Heaton Clay, tuvo problemas. Según cuenta la historia, alrededor del año 1900, Clay, de 24 años, le robó 25 centavos a un conocido llamado Charles Dickey. Más tarde, un amigo de Dickey se acercó a Herman con un pesado bastón y exigió que saldara su deuda. Clay no solo se negó a devolver la moneda, sino que disparó al amigo de Dickey con una pistola. Por ello, Herman Clay pasó 6 años en la cárcel. Cuando salió, se casó con la abuela de Muhammad Ali, Edith Greatouse, pero había más problemas en camino. El primer hijo de Herman y Edith, Everett Clay, fue enviado a prisión por asesinar a su esposa con una navaja. Pero su segundo hijo, Cassius Marcellus Clay, Sr., se ganaba la vida pintando vallas publicitarias y letreros y, finalmente, se convirtió en el padre de Cassius Marcellus Clay, Jr., que nació en enero de 1942, y que llevaría una vida fascinante como Muhammad Ali. Tras su carrera en el boxeo, Muhammad Ali siguió entreteniéndose y utilizando su fama para buenas causas. A pesar de que Ali siguió luchando hasta 1981, su salud se deterioró rápidamente, los miles de golpes que había recibido en la cabeza comenzaban a mostrar sus efectos. Claramente, era hora de que Ali encontrara una salida diferente en la vida. El don de Ali para la palabra, y su consolidada condición de celebridad popular lo convirtieron en una persona perfecta para el circuito de programas de entrevistas y las entrevistas de televisión. E incluso en este foro, pudo encontrar formas creativas de superar los desafíos. No era raro que el enfermo Ali se adormeciera, y casi se quedara dormido en medio de una entrevista televisada. Pero Ali encontró una forma entretenida de sacar lo mejor de su situación fingiendo que realmente se dormía y soñaba con boxear. Con los ojos cerrados, Ali comenzaba a dar puñetazos al aire, suavemente al principio, pero luego con más fuerza, hasta fingir que estaba lanzando un puñetazo al entrevistador. Otras veces, actuaba como si estuviera durmiendo y, de repente, cobraba vida mientras cantaba una canción del popular grupo de los años 50, The Platters. En ambos escenarios, el público siempre se quedó riendo. En los años 80 y 90, Muhammad Ali también puso su fama y su prestigio al servicio de la diplomacia internacional. En 1985, Ali formó parte de una delegación oficial enviada a Beirut, Líbano, por Ronald Reagan, en un esfuerzo por lograr la liberación de docenas de rehenes estadounidenses retenidos por extremistas musulmanes. En el camino, Ali se detuvo en Londres para hablar con el líder iraní, el ayatolá Jomeini. Tras la reunión, se liberó a un rehén estadounidense. Sin embargo, más tarde se demostró que el momento era una coincidencia, ya que Jomeini nunca estuvo involucrado con los rehenes en el Líbano. Si bien esta operación no tuvo éxito, Ali siguió ofreciendo sus servicios en situaciones similares, decidido a contribuir como pudiera a pesar de su creciente debilidad. A Ali se le diagnosticó por primera vez la enfermedad de Parkinson alrededor de 1984, y permaneció con él hasta su muerte el 3 de junio de 2016.
Hasta sus últimos días, Muhammad Ali nunca dejó de hacer campaña por más fondos para la investigación del Parkinson y por más paz en el mundo. Cassius Clay fue un niño precoz y testarudo que tuvo una educación relativamente agradable. Incluso de bebé, Cassius Clay encontró formas de llamar la atención. Cuenta la leyenda que ningún otro bebé de la sala del hospital gritó tan fuerte como Cassius. Afortunadamente para este niño revoltoso, Cassius no tendría mucho por lo que gritar, ya que los Clay lograron forjarse una vida de relativa paz y tranquilidad. Mientras los Clay vivían en una casa pequeña en el vecindario de West Louisville, Kentucky, Cassius Clay, Sr., trabajó arduamente para que fuera lo más cómoda posible. Plantó un huerto, excavó un estanque de peces de colores en el patio trasero e incluso pintó la casa de rosa, ya que era el color favorito de su esposa. Cuando Cassius Clay, Jr. tenía 2 años, nació su hermano, Rudolph Arnett Clay. Y algún tiempo después, su padre construyó una habitación adicional en la casa para que pudieran tener más espacio para jugar. Pero no se equivoquen, los Clays eran pobres. Su ropa la compraban en Goodwill, y a veces tenían que remendarse sus zapatos con forros de cartón. Sin embargo, los niños estaban bien cuidados y nunca pasaban hambre. Con el paso del tiempo, los niños se beneficiaron de algo de dinero extra para la familia. Cassius y Rudolph pudieron conseguir animales de compañía, un tren eléctrico e incluso una bicicleta para compartir. Según su madre, Odessa Clay, el joven Cassius era un niño bastante precoz y testarudo. Recordó que él siempre intentaba saltar de su cochecito y ver lo que pasaba a su alrededor. Cuando tenía 10 meses, el pequeño Cassius Jr. ya estaba ansioso por hacer oír su voz, y se negaba a dejar que nadie lo ayudara. Ya fuera para vestirse o comer, Cassius quería ser independiente y cuidar de sí mismo. Como resultado, las cosas en su habitación y en la cocina a menudo se ponían bastante complicadas. Tras perder su bicicleta, Cassius Clay emprendió el camino hacia la gloria del boxeo. Comprar su primera bicicleta es un rito de iniciación común para muchos niños, ya que les permite probar por primera vez la libertad y la independencia. Pero, lamentablemente, sufrir el robo de tu primera bicicleta también es una experiencia muy común. Para Cassius Clay, Jr., el hecho transformador de que le robaran la bicicleta ocurrió en octubre de 1954. Cassius, que tenía 12 años en ese momento, estaba particularmente molesto porque la bicicleta era un preciado regalo de Navidad de su padre. Cassius y su hermano habían estado pedaleando por Louisville cuando, de repente, se vieron atrapados en una fuerte tormenta que los obligó a buscar refugio en el auditorio de Columbia. Cuando la tormenta finalmente pasó y los niños salieron, Cassius se enfureció al ver que la bicicleta había desaparecido. Pero a pesar de lo enojado que estaba Cassius, el evento tuvo un lado positivo. Los adultos presentes en el lugar aconsejaron a los hermanos que denunciaran el robo de la bicicleta a la policía. Y por suerte, el oficial que estaba de guardia en el auditorio ese día era Joe Welsby Martin, quien ayudó a dirigir un club de boxeo en el sótano del auditorio de Columbia. Martin no pudo evitar darse cuenta de lo ansioso que estaba este flacucho niño de 12 años de 90 libras por luchar contra quien le hubiera robado la bicicleta, por lo que recomendó que Cassius se uniera a su grupo de adolescentes en el club de boxeo. De hecho, Cassius quedó paralizado por las imágenes, los sonidos y los olores sudorosos del club de boxeo, y finalmente tomó la fatídica decisión de aceptar la oferta de Martin. Y así comenzó la joven carrera boxística de Cassius Clay. Aunque en el mejor de los casos era un estudiante mediocre en la escuela, Cassius se convirtió en un devoto aprendiz en el club de boxeo, y utilizó el deporte como una oportunidad para demostrar su valía. Y gracias a su pasión, no pasó mucho tiempo antes de que el joven ganara partidos, y se abriera camino en la clasificación amateur. Si bien el primer combate de boxeo amateur de Cassius Clay tuvo lugar en 1954, se estima que se produjeron más de 100 combates en los siguientes 6 años, lo que llevó a su gran oportunidad en 1960. La gran oportunidad de Cassius Clay llegó en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, donde ganó el oro.
En 1960, Cassius Clay tenía 18 años y se estaba haciendo un nombre como boxeador de peso semipesado. Pero ese año, su carrera recibió un gran impulso cuando fue elegido para formar parte del equipo olímpico de boxeo de los Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de 1960 se celebraron en Roma, y el entusiasmo juvenil de Clay lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fanáticos, si no exactamente en uno de los favoritos para ganar el oro. Si bien se le consideraba lo mejor que los estadounidenses tenían para ofrecer, no se esperaba que el equipo estadounidense venciera a contendientes como el australiano Tony Madigan, el polaco Zbigniew Pietrzykowski o el actual campeón olímpico, el ruso Gennady Shatkov. Sin embargo, las cosas tuvieron un comienzo brillante cuando Clay venció a un competidor belga en el segundo asalto de su primera pelea. Luego, sorprendió a todos al derrotar a Shatkov sin apenas sudar. Las cosas se pusieron más difíciles cuando llegó el momento de luchar contra Tony Madigan en las semifinales. Madigan logró llegar hasta el final con Clay, dejando que los jueces decidieran unánimemente a favor de Clay, ya que había sido, con mucho, el más agresivo de los dos. Luego llegó el combate final contra Pietrzykowski, quien, al igual que el boxeador estadounidense Amos Johnson, el último hombre en vencer a Clay en el ring, era zurdo. Pero Clay había aprendido la lección de su lucha contra Johnson, y esta vez se aseguró de cambiar su juego para adaptarse a su oponente. Esta vez, Clay no se basó en su velocidad, y en la fuerza de su brazo izquierdo para ganar el partido. En cambio, se mantuvo firme y confió más en su derecho. Si bien Pietrzykowski lanzó algunos golpes fuertes en los dos primeros asaltos, Clay no se inmutó e intensificó su agresividad en el tercer asalto, dejando el rostro de su oponente magullado y ensangrentado. La decisión volvió a ser unánime, y la medalla de oro fue para Clay. Ahora campeón olímpico, Cassius Clay iba por la vía rápida hacia la fama y la fortuna. Cuando Cassius Clay se unió a la Nación del Islam, comenzó a abordar temas sociales y políticos. En los 4 años que siguieron a los Juegos Olímpicos de 1960, Clay siguió ganando un combate de boxeo tras otro. Pero los años 60 también fueron una época de importantes cambios personales para él. Tras una épica victoria contra Sonny Liston en 1964, Clay consolidó su estatus como uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Y fue en la fiesta posterior a este partido cuando Clay conoció a Malcolm X, un destacado portavoz de la Nación del Islam y del movimiento musulmán negro. No fue casualidad que Malcolm fuera uno de los invitados esa noche, ya que Clay ya había expresado su interés desde hacía mucho tiempo en unirse al movimiento, y apoyar sus esfuerzos por llevar dignidad e independencia a la comunidad negra de los Estados Unidos. Clay no solo estaba cerca de Malcolm X, sino también del líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad. Ambos hombres estaban ansiosos porque Clay hiciera la conversión pública al Islam, lo que también significaría cambiarse el nombre. Para Clay, esta conversión espiritual sería una oportunidad para utilizar su estatura para abordar las cuestiones raciales, y promover la batalla en curso por los derechos civiles. Y esto es exactamente lo que mencionó en la conferencia de prensa el día después de reunirse con Malcolm X en la fiesta. La prensa estaba deseosa de interrogarlo sobre su condición de supuesto musulmán negro. Clay también corrigió con firmeza a los periodistas, y se aseguró de que utilizaran el nombre correcto del movimiento, Nación del Islam. Clay luego habló a la prensa sobre sus creencias personales. Explicó que estaba renunciando al cristianismo, que Alá era su Dios y que creía en la paz. Durante esta conferencia de prensa, también explicó que, como miembro de la Nación del Islam, se oponía a los principios de la integración, que sugerían que los negros deberían tratar de encajar en la sociedad blanca. En cambio, quería promover una cultura negra fuerte y orgullosa. Unos días después de la conferencia de prensa, el 6 de marzo de 1964, cayó la bomba, y Elijah Muhammad emitió un comunicado en la radio anunciando que Cassius Clay ya era oficialmente musulmán, por lo tanto, ahora se lo conocería por su nombre musulmán, Muhammad Ali. Tras negarse a servir en el ejército, Muhammad Ali fue suspendido del boxeo.
Junto con el movimiento de derechos civiles, también hubo turbulencias sociales en la década de 1960 debido a la guerra de Vietnam, y Muhammad Ali también tenía opiniones firmes al respecto. En abril de 1967, las convicciones políticas y religiosas de Ali lo llevaron a hablar en contra de la participación del ejército estadounidense en Vietnam. Como musulmán y hombre de paz, dijo a la prensa que se negaría a actuar como objetor de conciencia. En opinión de Ali, los militares estaban explotando a los negros en sus esfuerzos por reclutar soldados, al tiempo que permitían que los blancos privilegiados evitaran el reclutamiento. Así que Ali presentó una orden judicial en la que afirmaba que su orden judicial para ingresar al ejército se basaba en la discriminación racial y debía suspenderse. Sin embargo, Ali no pudo convencer a los tribunales estatales ni a la Corte Suprema de los Estados Unidos de que consideraran su argumento, por lo que se le ordenó comparecer en el cuartel general militar estadounidense en Houston. El 28 de abril de 1967, estaba previsto que Ali y otros 26 hombres fueran procesados por personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aunque Ali era el único que tenía un abogado con él. Cuando lo llamaron por su nombre, Ali se negó a ponerse de pie, y un oficial de la Marina le advirtió que, si no cumplía, podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión y a una multa de $10,000. Sin embargo, Ali siguió negándose y solo le presentó al oficial documentos en los que figuraba su objeción. Tras el incidente en la oficina de contratación, Ali dio una conferencia de prensa confirmando su continua negativa. Poco después, recibió la noticia de que sus acciones habían provocado que la Asociación Mundial de Boxeo, AM, y todas las demás asociaciones estadounidenses de boxeo importantes anularan sus títulos de campeonato, y suspendieran su derecho a pelear profesionalmente en los Estados Unidos durante 3 años. La injustificada severidad de la reacción de la AM dejó en claro que se trataba de una medida política de su parte para castigar a un atleta porque no estaba de acuerdo con sus creencias. Sin embargo, si Ali estaba enojado, no lo demostró. Cuando se le preguntó por una respuesta, simplemente dijo que estaba deseando volver a casa, visitar a su madre y disfrutar de su comida. Al igual que otros, Muhammad Ali fue desterrado debido a las estrictas órdenes de su líder religioso. La suspensión de Muhammad Ali del boxeo fue algo bueno a los ojos de Elijah Muhammad, el líder de la Nación del Islam. De acuerdo con las directrices de la fe, está estrictamente prohibido fumar, beber y otros actos de frivolidad. Pero luego, en marzo de 1969, Elijah Muhammad llamó a Ali a su casa, después de enterarse de que Ali había estado insinuando su regreso ahora que su suspensión estaba llegando a su fin. Este tipo de petición de última hora era inusual y ponía nerviosa a Ali, y resultó que tenía razón. Si bien Elijah Muhammad era pequeño en estatura, era una figura intimidante para muchos de sus seguidores, incluido Ali. Además, cuando saludó a Ali en su casa, su habitual sonrisa encantadora no aparecía por ningún lado. Elijah dejó en claro que no podía aceptar el deseo de Ali de volver al boxeo, ya que el deporte no se alineaba con los valores de la Nación del Islam. Así que Ali tuvo que elegir, boxear o Elijah. Su elección pronto quedó clara, ya que poco después de la reunión, Muhammad Ali fue expulsado oficialmente de la Nación del Islam. Según Elijah, todos los seguidores volverían a llamarlo Cassius Clay. La exclusión de Muhammad Ali no fue un caso aislado, hubo muchos otros que se negaron a obedecer los deseos de Elijah, y fueron condenados al ostracismo por las personas a las que habían dedicado sus vidas anteriormente. Mientras tanto, muchos otros miembros de la Nación del Islam siguieron las órdenes de Elías, y abandonaron sus carreras y relaciones para evitar ser rechazados. Uno de esos hombres fue el cantante de calipso, Louis Farrakhan. Abandonó su carrera como músico y, finalmente, se convirtió en el nuevo líder de la Nación del Islam tras la muerte de Elijah Muhammad en 1975. Sin embargo, Muhammad Ali no renunciaría a su carrera ni a su legado. En cambio, estaba decidido a reafirmar su grandeza. Muhammad Ali regresó en la pelea del siglo, que supuso su primera derrota profesional.
Tras 3 años de suspensión, Ali estaba listo para regresar al mundo del boxeo con una pelea de alto perfil contra el campeón de los pesos pesados de la época, Joe Frazier. La pelea estaba programada para el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, e iba a ser uno de los combates de boxeo más esperados y febrilmente promocionados de todos los tiempos. La recompensa en metálico, por lo que se conocería como la pelea del siglo, tampoco tuvo precedentes, ya que cada luchador tenía la garantía de recibir $2,5 millones, ganara o perdiera. Esto equivaldría a $15 millones en 2018. Los precios de las entradas también eran astronómicos. Después de agotarse en cuestión de segundos, pronto se revendieron a precios que superaban los $700. Mientras tanto, se cree que unos 300 millones de personas vieron la pelea por televisión. Y los contendientes no decepcionaron. Ali y Frazier ofrecieron al público 15 asaltos de espectaculares combates. La mayoría de los testigos estuvieron de acuerdo en que Ali lanzó más golpes, y superó a Frazier en los 2 primeros asaltos, pero también parecía claro que Ali estaba más agotado de los 2 después del 6º asalto. En la segunda mitad de la pelea, Ali pasó mucho tiempo apoyado en las cuerdas solo para mantenerse en pie. Aún así, Ali se mantuvo en pie durante 14 asaltos, a pesar de que Frazier lanzó una gran cantidad de golpes poderosos. Pero luego, en el 15º asalto, Ali recibió un enorme gancho de izquierda en la cabeza que lo hizo estrellarse contra la lona. Más tarde se reveló que este gancho de izquierda sacudió el cerebro de Ali con tanta fuerza que desgarró algunas de sus células cerebrales. Sorprendentemente, a pesar de este daño, Ali de alguna manera logró ponerse de pie en menos de 10 segundos. Y lo que es más, se mantuvo en pie durante los 2 minutos restantes del partido. Esa noche, los jueces emitieron una decisión unánime declarando ganador a Joe Frazier. Pero también se contó otra historia durante el combate. Uno de los mejores luchadores de la historia aún era capaz de recorrer distancias. The Rumble in the Jungle se convirtió en leyenda, mientras que la revancha contra Leon Spinks sería la última victoria de Ali en el campeonato. Ali se enfrentaría a Frazier en 2 combates más reñidos, ganando ambos, y también encontraría un nuevo rival en Ken Norton, quien logró romperle la mandíbula a Ali durante su pelea el 23 de marzo de 1973. La derrota de Ali en el combate contra Norton le costó su título de campeón mundial. Pero nunca se echó atrás, y pronto planeó su regreso con otra batalla épica, esta vez llamada The Rumble in the Jungle. Esta lucha legendaria al instante se ganó su nombre al tener lugar en Zaire, hoy República Democrática del Congo, el 30 de octubre de 1974. Y esta vez, Ali luchaba contra un invicto George Foreman, que recientemente había retenido el título del campeonato al derrotar a Norton. Más de 50.000 personas acudieron a ver esta pelea tan publicitada y, a los ojos de muchos, Ali era definitivamente el perdedor. Pero esta vez, utilizaría una táctica extraordinariamente eficaz que se conoció como la estrategia de Drop a Dough. Durante el partido, así como antes del mismo, Ali se burló sin piedad de Foreman, mientras pasaba mucho tiempo jugando a la defensiva, y recostándose contra las cuerdas mientras Foreman intentaba en vano dar puñetazos significativos. Luego, en los últimos 30 segundos de cada ronda, Ali cobraba vida y lanzaba combinaciones mortales a su cansado oponente. La estrategia funcionó a las 1000 maravillas y, para el 8º asalto, Foreman se había agotado por completo, lo que le dio a Ali la mejor oportunidad de lanzar una devastadora secuencia de 5 golpes que enviaron a Foreman a la lona y a la cuenta regresiva. Contra todo pronóstico y la sabiduría popular, Ali había recuperado el título de peso pesado una vez más, y lo mantendría durante los próximos años hasta que conociera a un prometedor luchador llamado Leon Spinks. Leon Spinks sorprendió a muchos al derrotar a Ali en su primer combate, en febrero de 1978. Pero ese septiembre, Ali tuvo la oportunidad de revancha en Nueva Orleans y, una vez más, la máquina de bombos se puso a toda marcha cuando el Superdome de Luisiana se llenó hasta los topes con 63.000 espectadores. Esta vez, sin embargo, el partido no estuvo a la altura de los altos niveles de expectativa. Cegado por su nueva fama, Spinks apenas había entrenado para el partido,
mientras que Ali estaba lejos de tener una salud o un estado físico excelentes. Durante el combate, Ali con frecuencia enganchaba su brazo alrededor del cuello de Spinks para apoyarse en él y recuperar el aliento. Aún así, Ali luchó con un nivel de determinación que no había podido reunir en más de 4 años. Al final del combate, la decisión unánime fue para Ali, lo que lo convirtió en el primer peso pesado en ganar el campeonato por tercera vez, y también sería la última.